queridos amigos, nos encontramos una vez más en un capítulo especial de Fénix, el podcast del emprendedor. El día de hoy me encuentro con Lourdes. ¿Cómo te encuentras hoy, Lourdes? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Contenta de estar aquí, de experimentar este podcast. Muy bien, ¿no? Pues bienvenida. Este siempre va a ser tu espacio. Y pues bueno, vamos a escuchar esta historia de resiliencia. Recuerden que nuestro podcast justamente va a destacar las historias de resiliencia que han llevado todos los emprendedores. Y en este caso, pues no será la excepción. Y ahora sí, a conocer la historia de Lourdes. ¿Quién es Lourdes? Lourdes es una nutrióloga, mamá. Okay. Creo que es como la parte más importante en mi vida de nutrióloga en esta etapa que estoy viviendo. Ajá. Durante muchos años antes de ser mamá me dediqué al trabajo comunitario. Sin embargo, pues trabajar en comunidad y desplazarme y pasar mucho tiempo fuera de casa no era compatible con la maternidad. Entonces, pues hay que buscar alternativas. Antes de lo que hago ahora, me dediqué a la docencia, que sin embargo también es un trabajo que demanda muchísimo. Claro. Porque no solo es la clase, es la clase, el trabajo, las tareas, las calificaciones. Y sí me gusta mucho la docencia y podría regresar a darla, sin embargo, no es un trabajo que pueda ejercer al 100% por esa demanda de tiempo que tiene ser docente, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora soy nutrióloga, digamos, clínica, me dedico más al aspecto clínico. Tengo un consultorio en el que atiendo pacientes principalmente enfocados a la diabetes, la hipertensión, temas digestivos, que eso es en lo que pues estoy prácticamente especializada actualmente, y también adultos mayores, es como el enfoque que tengo actualmente. Oye, pues primero quiero felicitarte porque al final te preparas, ¿no? En este sentido. Y ahorita que hablaste de la cuestión de ser docente, pues existe una planeación, ¿no? Y la planeación, pues no es como de, ya hago una y ya la replico, sino es una especial para cada grado, para cada grupo, para cada tema, etcétera, ¿no? Entonces, eso de ser docente, digo, saludos a mis amigos maestros, sí. Pero es complicado, tiene su labor. Y ahora que tocaste también otro punto muy importante, que es el de la salud es un factor muy interesante que se deriva de nuestro estilo de vida, de nuestras emociones, de cómo conectamos con los demás, y que tú estés enfocada en esos temas me parece muy interesante. ¿Pero por qué esos temas? A ver, cuéntanos. Tiene que ver mucho, primero con... pues yo creo que mucho con mi historia familiar, ¿no? En mi familia, mi mamá tiene 9 hermanos, y les digo, de los 10 hermanos que son con mi mamá, 11 tienen diabetes, ¿no? Es un tema que es muy de actualidad porque las estadísticas a nivel mundial y en México van en aumento, pero además la diabetes es una enfermedad que se asocia siempre a temas de complicaciones, ¿no? Si tú piensas en diabetes, piensas en un amputado, en alguien ciego, alguien que se enfermó de los riñones, y sin embargo, cuando hay un proceso adecuado educativo y un seguimiento adecuado y una orientación correcta, una persona con diabetes puede vivir 10, 20, 30, 40, 50 años sin complicaciones, cuando hay una buena guía. Entonces creo que esas son muchas de las cosas que me llevó a enfocarme principalmente a la diabetes, ¿no? En el proceso y las oportunidades pues me han ido orientando hacia los otros temas que abordo, que es el adulto mayor y la salud digestiva, que también es muy importante para poder preservar la salud o para poder mejorar la salud, no solo en temas de metabólicos, sino también en temas emocionales, como lo mencionabas. Actualmente hay algo que se dice que el cerebro y el intestino están comunicados en una forma bidireccional, donde no solo la digestión o la función del cerebro interfiere, sino hay mecanismos químicos, físicos y biológicos que van a interferir para que
la salud emocional y la salud en general metabólica, inmunológica, pueda estar funcionando, digamos, o colaborando de manera exacta, ¿no? Siendo adecuada. Ajá. Entonces, pues al final esa es la forma en que he ido llegando. Primero, pues la experiencia familiar, luego las mismas demandas de la población y esa necesidad de ver que la educación y la orientación forman un elemento crucial en la salud en general. Claro, yo creo que acabas de mencionar un factor importante y es cómo están relacionados. Para empezar, nuestro cerebro produce neurotransmisores, ¿no? Y entonces si nosotros pensamos en el cortisol, que es el común cuando se estresa uno, cuando hace coraje, llega al estómago y justamente empieza a ser su desastre, ¿no? Y ahora, imaginemos que le agregas en ese preciso momento un irritante o algo picoso y entonces es peor y el estado emocional va a ser abrupto y entonces colitis nerviosa, gastritis, ¿no? Quemadura de esófago, entre un sinfín de problemáticas. Y yo creo que tu área es bastante importante porque destaca eso, ¿no? O sea, yo como a lo mejor pienso que les dicen, ¿no? No te enseño qué comer, más bien te enseño qué es lo adecuado para ti, ¿no? De una forma como personalizada, porque pues al final no todos somos iguales. Sí, exacto. Cada individuo tiene sus peculiaridades, sus particularidades y su respuesta misma del organismo, ¿no? O sea, sí es cierto que hay tratamientos, que hay medicamentos y que hay formas de abordar los problemas de salud. Sin embargo, no todos somos, les decía yo a mis alumnos cuando daba clases, no todos somos un libro o un artículo, somos parte de un compuesto individual en el que nuestra forma de reaccionar va a ser muy diferente y pues al final también algo que pues te lleva más que a educar, más que a dar una dieta o a decir qué alimentos sí comer y qué alimentos no comer, es justo este tema de que somos individuos influenciados por el ambiente, por nuestro contexto y por nuestra genética, ¿no? Claro. Muchos de los trastornos de salud pueden estar determinados por la genética, pero manifestados por las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, pues creo que pues es mucho de lo que me gusta hacer, más un enfoque más individualizado, más personalizado y algo que actualmente se aborda mucho, que es algo que se llama medicina del estilo de vida, donde cuando tú atiendes un problema de salud, no vas solo al síntoma, sino vas al origen del síntoma. Y muchas veces el origen del síntoma está en cuestiones emocionales, en cuestiones ambientales, en otras cosas, y la medicina moderna está muy enfocada a atender síntomas. Te duele la cabeza, le das una pastilla, tienes gastritis, pues corrige la gastritis. Cuando no sabes, por ejemplo, que la gastritis puede tener un origen en la salud digestiva, en la microbiota, en las prácticas, en el estrés, en las emociones. Entonces, en los detonantes. No tendrías que dar una pastilla para la gastritis, tendrías que abordar primero lo que está de fondo, la situación que está generando ese problema de salud, ese proceso inflamatorio. El estilo de vida, ¿no? ¿En qué momentos del día te sucede? ¿Cómo te sucede? De casualidad, ¿no? Así como hiciste algún coraje antes, ¿no? O sea, ¿cómo influyó o qué estabas haciendo para que esto se activara? Y ahí ya salen temas, pues sí, bastante emocionales. Pues me peleé con mi pareja, ¿no? Hubo peleas con mi mamá, etcétera. Entonces, es toda un área multidisciplinaria justamente, pero es yo creo que una de las fundamentales, ¿no? Porque al final del día, cuando te duele el estómago, pues también es algo muy doloroso, muy complejo, que nos lleva a otras enfermedades, ¿no? Cuando no comemos, cuando a lo mejor decimos, pues no desayuno, hago ayuno intermitente, y luego el esófago con el líquido que es ácido gástrico, ¿no? Que lo va quemando justamente porque como no tiene que comer, pues entonces lo voy a quemar y después se viene la problemática. Ahora tienes quemaduras de esófago y ahora todo lo que consumas te va a doler.
Claro, hay ahí hay un factor importante, que aquí lo dices con el ayuno intermitente, pero ocurre con muchos otros temas asociados a la alimentación, donde las personas piensan, y ahora desafortunadamente con la información a la que tenemos accesibilidad, que hemos optado por no recurrir al profesional, sino a la IA o a San Google o así. Entonces creemos que podemos resolverlo así. Sí. Y un ejemplo muy claro es el ayuno intermitente, ¿no? Donde científicamente tiene evidencia de que puede ayudar ciertas condiciones de salud como la resistencia a la insulina y cositas, e incluso la diabetes, se ve que puede favorecer cuando está practicado adecuadamente. Y sin embargo la gente piensa que hacer ayuno intermitente es solo dejar de comer durante un cierto periodo y volver a comer sin ninguna modificación en su alimentación, en el estilo de vida, la característica de los alimentos, la cantidad, etcétera. Es ahí donde interferimos o intervenimos para que haya un correcto acompañamiento en los procesos de alimentación. Entonces es ahí donde pues como nutrióloga observo y digo, aquí es la importancia de llevar un acompañamiento correcto, ¿no? Y bueno, eso fue en el ejemplo del ayuno intermitente, pero puede ser en la diabetes, puede ser en cualquier otra enfermedad donde se requiere la guía de un profesional que pues nos lleve por buen camino, ¿no? Y lo que te decía, no es solo el tratamiento, no es solo el medicamento, es el acompañamiento para una salud integral, porque la salud no es un ente único, aislado. No es aislado, está acompañado de emociones, de sentimientos, de el contexto, la familia, la espiritualidad, o sea, son muchas cosas que si nosotros nos enfocamos a un tema más moderno, parece cosa de chamanería, pero si nos vamos a un contexto más moderno donde la salud se sugiere que se aborde de una forma más integral y compleja, más que solo el síntoma o solo el problema. Entonces, pues eso es mucho de lo que me ha llevado a tener este enfoque, ¿no? De ir buscando una forma diferente de abordar los problemas de salud. Ok, no, pues qué gran labor haces. Yo creo que es algo muy fundamental e importante en esta sociedad, ¿no? ¿Has enfrentado algún reto durante todo este camino emprendedor? Pues yo creo que los retos son muchos, ¿no? Ajá. Primero, el comienzo. Esta no es la primera vez que yo intento tener un consultorio. Ajá. Lo he intentado en diversas etapas de mi vida, cuando salí de la universidad. Después me fui a trabajar y cuando trabajaba yo quería compartir el consultorio con mi trabajo. Sin embargo, el trabajo que tenía yo era pues muy demandante porque andaba en comunidades, andaba fuera del estado, a veces pasaba 6 meses fuera, entonces era bastante como imposible poder sostener un consultorio cuando no estás realmente presente. Ahora digo, las cuestiones en línea y eso pueden favorecer de cierta manera que tú tengas un consultorio y que puedas estar trabajando de diferentes lugares, pero hace 10, 15 años no era tan fácil. No era tan viable, ¿no? Ahora sí. Entonces, en esta tercera ocasión, pospandemia, donde pues la verdad es que la pandemia fue una época muy determinante en el enfoque que tuve que haber tomado laboralmente, ¿no? Porque pasé mucho tiempo en casa con los niños, demandaba mucho tiempo estar con ellos y además empiezan a crecer, empiezan a tener otras demandas de tiempo porque las actividades de la escuela, porque las actividades fuera de la escuela, porque todos los riesgos a los que se pueden enfrentar o exponer y necesitas estar como atenta a eso, ¿no? Entonces, vuelvo a iniciar el consultorio ya con un enfoque diferente, ya como pues más, con mayor tiempo para poder atenderlo en teoría. Y sin embargo, pues te encuentras, en todas las veces me he encontrado lo mismo, las veces que he iniciado el consultorio, que
los pacientes no llegan solos, ¿no? Tienes que buscar formas de llegar a ellos, si no es por recomendaciones, porque te publicitas o porque estás en un lugar donde hay mucha afluencia y la gente se va enterando que estás ahí. Y entonces tienes que buscar diversas estrategias y creo que el primer reto que tienes es tener gente que llegue a tu consultorio, ¿no? Confirmo. El segundo reto, pues es todo negocio que tú empiezas requiere de un tiempo de pasar hambre, porque esa es la realidad. O sea, tú abres una puerta de un negocio y no va a llegar en automático, a menos que hayas invertido mucho en un tema de publicidad, de divulgación, para que puedas tener suficiente gente y que además puedas sostener los gastos que es un consultorio, porque esa es la otra, ¿no? O sea, primero que lleguen los clientes, pero además cómo vas a pagar la renta, la luz, el internet, todo lo que demanda el tener consultantes o clientes o pacientes, como queramos nombrarlos. Y pues otro de los retos es se me olvidó. Es que lleva muchísimos retos esta situación de un consultorio, ¿no? Los pacientes, la publicidad, el mismo consultorio tener que limpiarlo, organizarlo, hacer estrategias, ¿no? De redes sociales, crear redes sociales, ir a eventos, entre otras cosas, para justamente atraer a los pacientes, ¿no? Y ya cuando los atraes ya va como siendo un poquito más fácil porque ellos mismos te recomiendan y vas como haciendo las redes más grandes. Pero al principio es difícil. Sí, es complicado. Y digo, yo creo que cualquier negocio bajo la estrategia de empiezo y me empiezo a dar a conocer es complicado, ¿no? Te decía, o sea, las grandes cadenas pueden avanzar más rápido porque tienen un estudio de mercado, tienen una gran inversión, están en lugares muy estratégicos, pero pues a nosotros como emprendedores siempre va a ser complicado poder avanzar a marchas agigantadas. Y lo otro es, esto siempre me ha pasado y es a veces hasta cierto punto frustrante, que estamos acostumbrados y más en este tiempo a tener resultados inmediatos. Y desde mi conceptualización, desde la forma en que abordo yo la nutrición, es tu cuerpo no es una máquina de subir y bajar de peso, que es la mayoría de cosas que busca o que espera la gente en una consulta de nutrición. Y entonces la gente llega, va a una consulta, se da cuenta que tiene que esforzarse mucho, o que tiene que gastar más, o que tiene que ser más disciplinado, o simplemente que no tuvo el resultado que esperaba en la primera consulta y pues se frustran y se van, ¿no? Y bueno, a eso le sumamos todos aquellos productos milagros que hay en el mercado, donde empiezan a consumirlos, se mueren de hambre, pero bajan rápidamente. Y a veces preferimos eso. Entonces, creo que esos de los retos más importantes que tengo yo, y yo creo que muchos de los profesionales de la salud que tenemos este enfoque, el poder que la gente vea que el cuerpo no es una máquina. El cuerpo es un sistema complejo que requiere procesos de adaptación y que además de todo, a veces antes que el peso está la salud metabólica y es lo que tenemos que privilegiar, pero no lo desconocemos quizá, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo desconoce que nuestro cuerpo es un sistema metabólico que necesita de sustancias y de alimentos para poder funcionar correctamente y de la actividad física y de un buen sueño y de muchas cosas para que la salud y la pérdida de peso incluso se den, ¿no? Entonces queremos la respuesta milagro en pequeños periodos y que el vestido nos quede y que lleguemos elegantes a la boda. Sin embargo, no es lo más importante cuando estamos abordando la salud. Mi hermano me decía, pues tú mátalos de hambre y bájalos de peso y verás que van a regresar. Y le decía yo, es que mi ética no me lo permite, ¿no? Y mucha gente sí lo hace. O sea,
mientras bajen de peso, pero si tú analizas cuáles son las complicaciones a largo plazo y metabólicas, dices, no voy a cargar sobre mi conciencia todas esas complicaciones de todos esos pacientes, porque aunque yo nunca los vuelva a ver, sé que si ese paciente no tuvo un abordaje correcto, en el largo plazo va a desarrollar y va a tener complicaciones importantes. Claro. Entonces, eso es de los retos más importantes y de las complicaciones o de las limitaciones a las que me he enfrentado, y que por eso de repente elijo enfocarme a temas más de diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, temas gástricos, donde la gente no va a esperar un resultado en su peso, y no porque no quiera o porque no pueda tener la respuesta, sino porque es un proceso lento y aparte la gente llega después de haber realizado cualquier cantidad de dietas, ¿no? Y cuando ya llevan muchas dietas, eso se vuelve más complicado todavía el abordaje y más frustrante para quien llega a la consulta y no tiene la paciencia de esperar adaptarse en el cuerpo. Entonces, eso es de los retos más importantes, el abordaje de los problemas de salud. Sí es importante el tema de los gastos, sí es importante el tema de los ingresos, sí es importante el que la gente te conozca, pero cuando tú analizas qué es lo que te has enfrentado, yo creo que lo más difícil y lo más frustrante es justo el poder tener los resultados que tú esperas y que sean compatibles con lo que tu paciente o tu consultante está esperando, ¿no? Que yo creo complejo. Exactamente, yo creo que también entra ahí una parte de la psicología, ¿no? Una, la resistencia al cambio, eso más bien como interpretativo si lo quieres llamar así, pero otra cuestión también en psicología lo mismo, ¿no? O sea, establecer tus objetivos y comprometerte a cumplirlos, ¿no? Y muchos es como de, ya voy al psicólogo, al nutriólogo, al fisioterapeuta, hizo la varita mágica y ya salí, ¿no? O sea, no es así. Que todo es un proceso, todo lleva una serie de elementos que componen el mismo proceso, que son los factores ambientales, la familia, cómo comes, cómo duermes, entran muchísimas cosas, ¿no? Ok, bueno, pues ahora sí ya entrando a la parte final, ¿qué consejo le darías a otros emprendedores? Pues yo creo que el consejo más importante es pues aprender de nuestras propias experiencias, ¿no? Porque a veces lo que decía con el paciente creo que nos pasa a nosotros, vemos que no funciona y vamos y buscamos otro negocio a que dedicarnos, y sin embargo es un volver a comenzar y es un volver a dar paso. Cuando ya tenemos algo estructurado y algo formado, más bien lo que tenemos que encontrar es mejores respuestas para hacer que las cosas funcionen, ¿no? Más que más que dejarlo, más soltarlo, que buscar cambios a cada rato, que es parte de esto que platicamos. Finalmente lo vemos en la pérdida de peso, pero lo podemos ver en el emprendimiento. El emprendimiento no es una etapa fácil, es invertir, es tiempo, es dinero, es frustración, y a veces, yo no sé si sea cultural o sea la edad, no sé, que vemos que algo no nos funcionó o que algo de todo lo que hemos hecho nos sale mal, y por eso que nos salió mal nos damos la vuelta y volvemos a comenzar. Sin embargo, si analizamos todo lo que hemos hecho bien y que ha ido dando resultados, pues eso nos va a inspirar para dar el siguiente paso, ¿no? Y algo que tenemos que trabajar y que tenemos que decirle a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestras emociones y a nuestras iniciativas es que hay que reconocer lo que hacemos bien, lo que podemos mejorar y persistir en lo que es nuestro sueño, ¿no? Ahora con el fútbol, que he visto tantos deportistas que vienen de situaciones complejas, de situaciones adversas y que están donde están, entonces preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre un deportista que en algún momento fue muy destacado y luego se fue al hoyo? Pues tiene que ver justo con eso, ¿no? Que fueron capaces de reconocerse, de ir por algo que soñaban y de enfocarse en cómo sí lo pueden lograr. Es algo que muchas veces le digo a mis hijos cuando están en el conflicto, y les digo, pues a mí denme soluciones, no me digan
no se puede. No se puede. Dime cómo sí lo vas a lograr, y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender todos los emprendedores, ¿no? Encontrar siempre el cómo sí. Exactamente, porque al final los obstáculos van a estar. Y digo, no hay que quitarlos porque al final son los que te dan la experiencia y te hacen resiliente en ese sentido. Pero cómo lo sobrepasas, eso sí es lo que te define, ¿no? El que ahorita, la frase bonita que ahorita dijiste, ¿cómo lo soluciono? O cómo sí funciona, o cómo sí se logra. Muy a pesar de decir, pues ya no se pudo y ya me caigo, ¿no? Más bien lo contrario, ¿cómo sí puedo salir adelante de esto? Sí, finalmente, digo, no para todos es fácil. Claro. Hay a quienes se les dan las cosas mucho más fáciles, y quizá tiene que ver con su disciplina, con su empeño, con cómo las cosas van ocurriendo. Y hay quienes tenemos que tocar más puertas, buscar más opciones, ir a más lugares, las redes sociales, no sé, ¿no? Sin embargo, no podemos renunciar a algo que ya empezamos, que nos gusta, que nos apasiona, solo porque tenemos obstáculos. Si eso fuera, pues hay muchas personas exitosas en la vida que no lo hubieran hecho. Y yo creo que en este momento, digo, nos toca la época mundialista, pero en este momento un ejemplo muy claro es el portero de Cabo Verde, ¿no? Bociña, que tiene 40 años y es como muy emocionante. Se está viendo dentro del fútbol profesional y muy exitoso, ¿no? Y ante condiciones verdaderamente adversas. Claro. Y creo que debería de ser como un ejemplo para todos, y digo, no nos vamos a enfrentar a esas situaciones, pero sí debemos de ver cómo él sí lo ha logrado y cómo ha hecho todo lo posible para que, aunque tuviera 40 años, pudiera lograr lo que ha logrado. Hay otro deportista mexicano que también tuvo condiciones verdaderamente adversas, se me olvidó ahorita su nombre, pero él tenía un sueño de ir a los Olímpicos, y desde niño estuvo buscando opciones. Él buscaba en la natación, y pues se dio cuenta que no tenía las facilidades porque no tenía una alberca cerca, porque tenía que desplazarse, porque no tenía los recursos, y ante todas las adversidades él llegó a los Olímpicos, me parece que en esquí, ¿no? Okay. También le costó trabajo. Sin embargo, su sueño era llegar a los Olímpicos, no era un deporte, sino él quería vivir la experiencia de los Olímpicos. Okay. Y algo que siempre que lo veo es ahora influencer, siempre que lo veo digo, pues eso es lo que todos deberíamos de hacer, perseguir nuestros sueños, pero a veces no tenemos claro cuál es el sueño que queremos, ¿no? Volver a definir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, aquello que nos hace sentir bien, entre un sinfín de cosas, y establecernos metas, ¿no? Pues bueno, cuéntanos dónde te encontramos en redes sociales. En Instagram estoy como Lourdes Ferreira, bueno, en todas mis redes sociales, que solo tengo Instagram, Facebook, estoy como Lourdes Ferreira, nutrióloga, y pues es la forma más cercana de Instagram. Ok, perfecto, pues ahí te estaré etiquetando cuando subamos el podcast. Bueno, pues también queremos agradecer a ustedes por escuchar esas historias de resiliencia. Yo creo que el día de hoy nos acabamos de llevar una gran experiencia, porque al final del día somos seres humanos que tenemos cosas que contar, y cada historia es única, y digo, tu forma de ser, tu forma de expresarlo, tu forma de mostrarnos tu conocimiento fue espectacular. Gracias. Entonces, pues bueno, esperemos que estas historias les sigan inspirando y motivando, y que pues no dejen caer esos sueños. Están entonces en Fénix, el podcast del emprendedor, y también queremos agradecer a Alaska, que pues siempre vamos a estar recomendando su café. ¿Algo más que quieras agregar, Lourdes? No, pues solo agradecer esta invitación. Creo que es muy valioso para todos los que tenemos deseos de crecer, de formarnos, de tener un emprendimiento, de vivir nuestras pasiones.
y pues conocer las experiencias y las vivencias de otras personas es la forma en que podemos crecer, ¿no? Yo, bueno, al menos a mí me encanta escuchar a todos esos emprendedores que han enfrentado a muchas situaciones y que hoy son muy exitosos, ¿no? Finalmente, creo que eso es o debería de ser nuestro enfoque como emprendedores, ser muy exitosos de la forma que sea, porque nos conocen, porque hemos hecho mucho dinero, porque estamos viviendo nuestra pasión. El éxito finalmente no se define como el dinero, sino se define en cómo yo estoy viviendo y cómo lo estoy disfrutando y cómo me estoy proyectando hacia el mundo. Tenía un jefe que nos decía que en esta vida venimos a trascender y tenemos que hacer cosas para trascender. Entonces trascender no es solo pasar por el mundo, es pasar, dejar huella y crecer nosotros como seres humanos haciendo lo que nos gusta y lo que disfrutamos. Exactamente. Trascender, una palabra, ahorita me quedé como pensando, ¿no? Pues bueno, ya lo saben, amigos, sigan viendo nuestros capítulos, están súper interesantes, dense una vueltecita y conozcan todas las historias que tienen estos emprendedores para contarles a todos ustedes. Pues bueno, no hay más que despedirnos y mandarles un gran saludo a todos los que nos están viendo. Bye. Bye.